Ahora sí, venimos a las denuncias laborales y el análisis de cruces de información. ¿Cuáles son los fuentes o los tipos de quejas o denuncias que va recabando la autoridad? Bueno, pues normalmente vienen de trabajadores afectados en primer lugar y también en organismos supervisores, en este caso de la propia Secretaría, a través de las revisiones que va realizando. Pero, pues normalmente se denuncian condiciones inseguras que pueden incrementar riesgos y afectar la seguridad. Y también, sobre todo, también la cuestión de básicas, ¿no? Incluso hay unas empresas que hasta ni aguinaldo pagan, entonces esas también. También se analizan reportes públicos que permiten identificar patrones de riesgo relevantes. Monitoreo en redes sociales, aunque no lo creamos, también la autoridad está al pendiente de este tipo de cuestiones y sobre todo cuando se hacen virales, ¿verdad? Para detectar alertas tempranas sobre posibles riesgos y detectar patrones de riesgo y ayuda para prevenir incidentes, ¿no? Que también se busca eso. Y ahora les presento la plataforma que fue lanzada en el mes de septiembre, la famosa plataforma SICAL. No sé si ya la hayan escuchado, pero bueno, es muy nueva, realmente se lanzó recientemente, se dio a conocer recientemente, que es el sistema de quejas y accidentes laborales. Este también es un cambio muy importante en la forma en que los trabajadores estaban reportando o podían reportar a sus patrones. Y cuando hablo de patrones y de trabajadores, otra vez repito, no se trata de los que sí dan seguro o los que no, de los que están dando contratos o los que no. Se trata de que simple y sencillamente cumplas con las características de un trabajador y el otro cumpla con las características de un patrón, ¿sale? Entonces, este sistema de quejas laborales es un nuevo programa, les digo que recientemente se dio a conocer en septiembre, y este es un mecanismo de comunicación directa entre el trabajador y la propia autoridad. Ahora vean el grado de detalle que va a tener este tipo de quejas o denuncias. Esta plataforma nos permite o le permite a los trabajadores 3 tipos de quejas o denuncias. El primero es quejas en general, el segundo es accidentes de trabajo y el tercero es incumplimiento a contratos laborales, ya sean colectivos o individuales. Por ejemplo, las quejas, y esto es respuesta de la propia autoridad, esta imagen que están viendo aquí es una respuesta de la propia autoridad. ¿Cuándo se interpone una queja? Dice, ¿no? Bueno, dice, si me pagan menos del salario mínimo que está dispuesto en la Ley Federal del Trabajo o en la tabla de salarios mínimos profesionales, ¿no? Y en el área geográfica que me encuentre. Si no estoy dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta es otra cosa que se reporta, ¿no? Ya vieron, ahí es donde entraba la pregunta que me hacían muy al inicio. Oye, y a los que están en la informalidad, pues aquí también los van a reportar, ¿sale? Si no tienes número de seguro social, o más bien, perdón, servicio social del seguro social, ahí vas a reportar. Si no cuentas con equipo de protección para desarrollar tus labores y si tu patrón no te proporcionó capacitación para desarrollar tu trabajo. ¿Cuándo reportar un accidente? Y bueno, entre otros, porque las quejas es para todo, les digo, para que si no les pagaron PTU, que si no les pagaron aguinaldo, que si no les respetan vacaciones, etcétera. Un accidente, dice, si mi compañero sufrió una quemadura y el incidente no fue reportado a la Secretaría del Trabajo, por ejemplo. Si me fracturé una pierna al caerme en el centro de trabajo y mis patrones me enviaron a una clínica privada para que no se hiciera el reporte en el IMSS. O sea, ahí les están poniendo ejemplos a los trabajadores de qué pueden reportar. Y es más, ni siquiera exigen que reporte la persona directamente. Incluso dice, si mi compañero, ¿no? O sea, si yo tengo conocimiento de que alguien dentro de mi centro de trabajo. Y en el caso de incumplimiento de contratos, dice, cuando te reducen día de vacaciones, reducción del aguinaldo, reducción o suspensión de bonos de productividad, suspensión de transporte de personal, suspensión de bonos de ahorro, de gastos funerarios, pues por poner algunos ejemplos. Ahora, ¿cómo reporta el trabajador? Es bien fácil porque se inscriben, entran a esta página de SICAL, que tiene ahí la Secretaría, que está en internet y lo pueden hacer desde el celular, Y entonces lo que te pide, se registran con un correo y te pide tu nombre básicamente, y ya que estás registrado, te pide los datos del centro de trabajo. Es decir, el nombre del patrón, la empresa o razón social, RFC, nombre comercial, tipo de industria,
Después te pide la localización, pues aquí vas a dar la dirección, ¿verdad? De dónde se encuentra, e incluso lo puedes geolocalizar, ¿no? Ya trae esta herramienta de geolocalización, pues para que no haya falla de dónde está ubicado ese patrón. Después van a dar la descripción de los hechos, es decir, van a decir qué tipo de queja es, de violación de contrato, de accidente, etcétera. Y vas a poner la fecha aproximada de los hechos, la hora aproximada también y la narración, ¿no? Ahí el trabajador va a decir qué es lo que quiere reportar. Pero vean esta otra sección. Aquí viene una sección donde pueden adjuntar posible evidencia. Es opcional, pero es una posible evidencia. ¿Qué pueden cargar? Fotografías, audio o video, documentos, testigos, declaraciones de testigos o notas periodísticas, ¿no? Incluso pudiera yo decir, pues reportes en redes sociales, ¿sale? Entonces, todo este tipo de información puede cargar el trabajador para darle más fuerza a su denuncia, ¿sale? Entonces, este escenario, como ven, es bastante completo. Y les decía, se acaba de anunciar, lo pueden hacer los trabajadores desde su celular. La autoridad en este caso garantiza la confidencialidad de los datos, la cual les garantizan que no van a ser compartidos con los patrones. Y dicen, es anónima, pero al final del día el trabajador sí se identifica con la autoridad, ¿no? Es anónima de la autoridad hacia los patrones, hacia las empresas, o al menos eso garantizó la Secretaría. Incluso garantiza pues que ni los propios inspectores van a saber quién reportó, ¿no? Sino simplemente se van a detonar las inspecciones y como ya es a través de este sistema, pues prácticamente ya no van a tener tampoco los inspectores acceso a esa información. Incluso pusieron ahí teléfonos para denuncias totalmente anónimas, es decir, donde el trabajador ni siquiera dé su nombre ni nada. Y como ven, él está atacando por dos sitios, ¿no? Estaba atacando por dos partes la autoridad. Es decir, extrayendo datos de fuentes como el IMSS, el SAT, lo que ya habíamos platicado, el INEGI, esta Dirección Nacional de Empresas, Directorio Nacional de Empresas, pero también por otro lado del propio trabajador, de los propios trabajadores, de avísenme. Y está haciendo una campaña bastante fuerte de difusión de esta plataforma, ¿no? ¿Para qué? Para que el trabajador en vivo y directo esté reportando hasta con fotografías, audios y todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto está muy abierto. Entonces, estos escenarios que se pueden identificar a través de todo lo que ya tenemos, pero a través también de las denuncias, pues esto va a hacer cruce de variables clave, ¿verdad? Porque si ya se analizan las denuncias, más el historial de inspecciones, más el sector, y esto puede evaluar riesgos laborales, ¿no? Identificar escenarios críticos. Este cruce de datos permite detectar escenarios con mayor riesgo para priorizar. Y por otro lado, bueno, pues con este caso se van a hacer esta información cruzada, se van a tomar decisiones, ¿sale? Dice Ángel Alfredo, esta plataforma puede ser usada para mal uso, es decir, que los trabajadores por despecho denuncien. Bueno, Ángel, aquí en este caso la autoridad tiene que juntar, pues por supuesto, todas las evidencias. No quiere decir que si un trabajador te denuncia, acto seguido te van a revisar. Sin embargo, sí le garantizaron a el trabajador, al final, cuando terminas de levantar este reporte, te sale un apartado en el que vas a tener ya tu reporte levantado y te va a dar un semáforo. Bueno, al trabajador le va a dar un semáforo, ¿no? Igual amarillo, verde y rojo, en el que le van a decir se está atendiendo, se está revisando o ya se atendió, ¿no? Sí garantizan que se le va a dar un seguimiento hacia el trabajador. No necesariamente que te detonen una inspección, pero pues no sé, habrá que ver cómo van a ir desahogando estas quejas las empresas, porque igual también hay trabajadores que no conocen bien sus derechos, no conocen bien a qué tienen derecho y a veces reportan pues equivocadamente, ¿no? Entonces sí habrá que ver cómo van a desahogar estas quejas y denuncias y demás. Y bueno, les digo, incluso también los propios trabajadores a veces son los que se niegan, ¿no? Por ejemplo, a usar el equipo de protección, pero ¿qué le queda al patrón? Pues documentar todo, ¿verdad?
Teresita dice, maestra, cuando el patrón incurre en no pagar las amortizaciones de Infonavit y cuotas Infonavit del trabajador, ¿ante qué autoridad se puede quejar? Pues se puede quejar ante esta, pero también ante Profedet, ¿no? En Profedet también puede levantar su denuncia el trabajador, que acuérdense que es la que también regula o más bien cuida y protege los derechos de los trabajadores, ¿sale? Entonces, ante Profedet también. Ahora, ¿qué estrategias preventivas de cumplimiento normativo podemos tener como patrones o como personal que estamos en el área de nóminas? Ya sea que soy recursos humanos o a veces hasta como contadores nos toca, ¿no? Cubrir esas áreas de nómina y del manejo del personal y demás. Hoy por hoy, lo importante es el famoso compliance laboral, ¿no? Es decir, todo este cumplimiento en materia laboral que debemos cumplir y créanme, hoy más que nunca debemos empezar a armar todo este compliance laboral de nuestra empresa. Por ejemplo, empezando con los contratos. Si manejamos contratos colectivos, pues muy bien, ahí están firmados y demás. Eso es muy difícil que el contrato no esté firmado y que no se hayan entregado, ¿verdad? Porque hay un sindicato. Pero cuando son contratos individuales, pues revisemos que cumplen requisitos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, que cumplen con todos los requisitos, entre otros, pues nombre, nacionalidad, edad, sexo, es decir, toda la identificación del trabajador y del patrón, tipo de relación de trabajo, cómo te estoy contratando, por obra, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, para capacitación inicial, para periodo de prueba, qué servicios se van a prestar, lugar de prestación del servicio, duración de la jornada, etcétera, ¿no? Todo lo que marca el artículo 25 por lo menos, ¿no? Y que cada uno se quede pues en poder de cada quien, ¿verdad? Tipo de contrato, ya les dije, es bien importante que estemos manejando correctamente la duración de la contratación, ¿no? Normalmente más bien el que es por regla general es el contrato indeterminado y habría que tener justificación para el contrato por obra o por tiempo determinado o por temporada, ¿no? La capacitación inicial ya sabemos que puede ser de 3 a 6 meses, depende del tipo de puesto, y de prueba de 1 mes a 180, igual a 6 meses, dependiendo del tipo de puesto. Por escrito tiene que estar firmado 2 ejemplares, uno en poder de cada quien, firma del trabajador y del representante legal, y la falta del contrato escrito que indicaría pues la presunción de condiciones alegadas por el trabajador, y acuérdense que la prueba de la carga es a cargo del patrón, ¿no? El patrón es el que tiene que demostrar la carga de la prueba, le corresponde al patrón. Incluso la Ley Federal del Trabajo dice, pues si no existe contrato escrito, pues se va a presumir su existencia, ¿verdad? Esto para cuidar los derechos del trabajador. Otra información importante, el expediente laboral que esté actualizado, tengan su expediente por trabajador, es lo más recomendable. Contratos individuales, solicitudes de empleo si es que así lo manejaron o currículum como lo hayan hecho, comprobante de estudios por ahí. Ya salió un nuevo documento que se llama Constancia de Situación Profesional, ¿verdad? Este también es un documento nuevo, ahí en el Registro Nacional de Profesionistas. Antes ponías el nombre de la persona, y su CURP, si es que la tenías, y pues ya te salía si tenía una cédula profesional, ¿verdad? Que estuviera registrada, reconocida y demás, de qué universidad era la cédula, y pues o la cédula o las cédulas, ¿no? Hoy en día ya se genera un documento que se llama Constancia de Situación Profesional, ahí mismo en este Registro Nacional de Profesionistas, igual por nombre o si tienes la CURP con la CURP, pero ahora ya no solamente salen las cédulas profesionales, ya salen las certificaciones, si estamos colegiados, por ejemplo, alguna sanción, que la verdad todavía no sé cómo va a aplicar eso de las sanciones, pero ya está ahí ese documento. Entonces también eso lo podemos integrar si es que estamos hablando de personas con un nivel de escolaridad que tenga cédula profesional o que cuenten con certificaciones. Muy importante para las empresas REPSE. Fíjense, una empresa REPSE se supone que está ofreciendo servicios especializados. ¿Cómo va a comprobar que ofrece servicios especializados si tiene trabajadores con el salario mínimo y los tiene registrados como ayudantes generales, ¿no? Entonces, ¿cómo va a justificar que está vendiendo un servicio especializado?
Bueno, pues probablemente a lo mejor no son ingenieros ni licenciados ni nada, pero sí tienen certificaciones, por ejemplo, ¿no? Certificaciones de competencias. Entonces, esto va a salir sale más bien ya en la constancia de situación profesional. Su identificación oficial, comprobantes de domicilio, todos sus datos, registro SIMS Infonavit, bueno, el alta, sus constancias de capacitación, acuérdense las famosas DC3, avisos de modificaciones salariales, cambios de puestos si es que tuvo, constancias de entrega de equipo de protección personal cuando aplique, recibos de nómina firmados o que haya evidencia de que se les envió a los trabajadores. Por ahí ya salió no me acuerdo si fue una jurisprudencia o alguna cuestión que salió en tribunales respecto a que, pues con el hecho de que se timbre el recibo es suficiente, pero bueno, más vale tener evidencia de que se entregó. Avisos de vacaciones y los pagos correspondientes y en su caso actas administrativas, suspensiones, terminaciones en caso de que exista rescisión y incluso incapacidades, ¿no? Y las incapacidades por maternidad, el manejo que se les dio, etcétera. Dice el Fega Gordillo, maestra, buena tarde, ¿me podría compartir un formato de contrato laboral? No tengo formatos de contratos laborales porque acuérdense que el contrato laboral es un traje a la medida de cada empresa. ¿Por qué? Porque el contrato laboral no solamente tiene que traer estas especificaciones del artículo 25, porque estas que les di aquí las pueden encontrar en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Pero el contrato laboral tiene que contemplar las condiciones específicas de su empresa. Entonces, no les recomiendo ni que agarren un contrato de por ahí que alguien les dio. No, eso lo debe de hacer un abogado laboral que vaya diseñado exclusivamente para su empresa, ¿sale? Porque en caso de que haya alguna demanda por parte del trabajador, pues el contrato va a ser la base para tu defensa también, ¿no? Dice María del Rosario, si realizo contrato por 28 días y un trabajador me ha firmado así durante 8 meses, ¿puedo dar término de trabajo sin ningún problema? Pero ¿por qué realizas contratos por 28 días? O sea, ¿cuál es tu justificación? Ya les decía yo, la forma de contratar normalmente a una persona, y eso lo vimos en algún curso que tuvimos aquí de condiciones laborales, es el tiempo indeterminado. Si tú me dices, es que yo tengo contratos por tiempo determinado, porque me estás diciendo que es de 28 días, ¿no? Me estás diciendo, yo tengo de estos, yo te diría cuál es tu justificación, porque eso solamente es en condiciones especiales. ¿Cuál es tu condición especial que te lleva a tener repetitivamente ese tipo de contratos? ¿No? Entonces, más bien, habría que ver si no es un mal uso de la figura. ¿Por qué? Porque se establece que los contratos por tiempo indeterminado son para actividades periódicas y exclusivas o más bien dedicadas de la empresa, ¿no? Que son atribuibles a la empresa. Entonces, sus actividades cotidianas, periódicas, recurrentes, fijas, esas son por tiempo indeterminado. Por tiempo determinado pudiera ser que te están cubriendo alguna incapacidad, que ganaste una licitación y necesitas personal adicional, etcétera. Esa sería la justificación. Pero eso de estar renovando contratos, la verdad no le veo la justificación y ahí se podría incluso, si el trabajador se pone abusado, solicitar o más bien pedir que se le contemple como tiempo indeterminado y que te pueda demandar en caso de que le termines el contrato, ¿no? Como despido injustificado. Germán dice, muy buena tarde. Dice, laboro en una empresa que se dedica a outsourcing. Solo tienen un cliente y cada año nos da a firmar contrato por un año. Laboro para una empresa, perdón, que se dedica al outsourcing. Solo tienen un cliente y cada año nos dan a firmar un contrato por un año. Todos somos profesionistas y considero que aprovecha lagunas de la ley. Más bien, Germán, yo creo que ahí no sé qué excusa, digamos, esté utilizando la empresa para la cual realmente trabaja. Supongo que el outsourcing es la que nada más te paga. Tú trabajas para alguien más. Pero, pues, para eso están estas plataformas hoy en día, estas plataformas de denuncia. A veces pensamos que porque somos personal de confianza tenemos un tratamiento diferente y no, los trabajadores somos trabajadores de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, todos iguales, ¿no? Sí hay una clasificación para los de confianza, pero eso no te exime de todos tus derechos laborales. Entonces, y ahorita les voy a enseñar la fiscalización que viene en torno a la subcontratación justamente con esta plataforma CIDIL, ¿no? Entonces, esas malas prácticas solamente se van a ir terminando a raíz de las denuncias, no va a haber de otra.
Dice Armando, ¿nos puede proporcionar el link para solicitar la constancia de situación profesional? Claro que sí, Armando, ahorita les pido que se las envíen. Y es en el Registro Nacional de Profesiones. Ahorita se las mando, ¿vale? Muy bien. Y bueno, pues además, decíamos de este expediente laboral, ¿no? Que yo les decía que es lo recomendable que exista. Contratos colectivos, si es que hay, y reglamento interior de trabajo, ¿no? Que esté depositado en el centro de conciliación, publicación y difusión entre los trabajadores de su reglamento interior y revisiones contractuales. Digo, en caso de contratos colectivos, pues se hacen sí o sí. Nóminas y comprobantes de pago, periodicidades semanales o quincenales, depende cómo lo manejes, o incluso otras, ¿no? Porque a veces manejan decenales, catorcenales. Desglose de percepciones y deducciones, firma o mecanismo de acusa del trabajador, es decir, evidencia de que le enviaste sus recibos, conservación por 5 años por lo menos de la parte laboral, que algunos abogados dicen, no, esos son de por vida, pero bueno, por lo menos 5 años, y todos los FDIs de nómina. Acuérdense que los FDIs de nómina tienen una función en 3 dimensiones, ¿no? Siempre les digo, el CFDI tiene una función, el de nómina, el que tiene complemento de nómina tridimensional. ¿Por qué? Porque nos ayuda en el aspecto fiscal, pero también en el laboral y en el de seguridad social. O sea, esos 3 aspectos son los que abarca o contempla ese CFDI de nómina. Registros de asistencias, incidencias y controles de jornada, ¿no? Listas de asistencia con hora y entrada y salida. Fíjense que este es bien importante para demostrar lo que es la jornada laboral. Acuérdense que tenemos 3 tipos de jornadas, ¿no? Tenemos diurnas, nocturnas y mixtas. Entonces, dependiendo del tipo de jornada, son las horas trabajadas y es muy importante manejar esos horarios de entrada y de salida, ¿verdad? Para evidenciar que es un tipo de jornada diurna, por ejemplo, o una nocturna o una mixta y con sus horas de descanso o sus minutos de descanso, lo que sea. El registro temporal extraordinario, de tiempo extraordinario. Recordemos, el límite legal es de 9 horas extras a la semana adicionales, no más. Las triples, yo diría, en caso así súper extremo, que tuvieras horas triples, pero no las recomiendo, y sobre todo por este artículo 21 que revisábamos hace rato. Justificación de faltas, incapacidades, permisos con goce de sueldo, sin goce de sueldo, como sea, pero todo esto tener el registro. Constancias de capacitación, las famosas DC3, de constancias de habilidades laborales, que son las que entregamos los agentes certificadores de la Secretaría del Trabajo, que tenemos autorización para hacer estas constancias. Habrá que tenerlas de los trabajadores. Constancias de competencias, de estas del conocer, que era la que yo les decía. A lo mejor tengo personal muy especializado en cierta área, pero no tienen pues, una carrera profesional o técnica como tal. Bueno, pues entonces les certifico sus competencias, ¿salen? Estas certificaciones conocer. Planes y programas para cada puesto, ¿no? De capacitación, listas de asistencias a cursos, avisos y movimientos ante el IMSS, altas, que obviamente 5 días recomendables, no para las altas, ¿verdad? Altas, bajas y modificaciones, las altas ya saben, un día antes de que se haga el alta o el mero día, porque si no, estamos ahí expuestos a los capitales constitutivos que hablábamos en la mañana. Las modificaciones salariales, las bajas, dictámenes por riesgos de trabajo si es que hay, avisos de accidentes, los famosos ST7, pues ahí debemos de mantener toda esa información. Avisos ante el Infonavit, ¿no? Entero de aportaciones y el entero de los créditos al Infonavit, lo que se retiene al trabajador. Y los comprobantes de pago de PTU, ¿verdad? La PTU es muy extensa. Aquí nada les estoy poniendo algunos aspectos, pero PTU es súper extensa, partiendo de que pues hay una comisión mixta que hace un proyecto y bueno, la verdad es un tema bastante largo cuando estamos en este mes de abril, mayo. Incluso hay curso específico de PTU porque es bastante extenso el proceso, pero bueno, básicamente es el cálculo de la utilidad fiscal, la lista que se saca para el pago de PTU, recibos firmados y pues la integración de la comisión mixta con todas sus responsabilidades, ¿no? Entre otros. Rosalba dice, en caso de avisos de vacaciones, ¿a qué se refiere? ¿Se tiene que hacer una carta de solicitud de vacaciones? Sí, Rosalba, generalmente para las vacaciones, el manejo de vacaciones, el manejo interno,
No solamente basta con que en el recibo de nómina a lo mejor pagues la prima vacacional, ¿no? Que es lo más común, que cuando estamos en este periodo de las vacaciones, pues se pague un recibo, perdón, una prima vacacional, sino que hay formatos internos en los que se establece. Incluso en la Ley Federal del Trabajo se maneja el concepto de del reconocimiento de la antigüedad, ¿no? Que generalmente así le llamamos en la hoja de antigüedad, en la cual consta cuántos años está cumpliendo el patrón, el trabajador en la empresa, cuántos días tendrá derecho conforme a la ley y en qué periodo o periodos va a disfrutar de sus vacaciones, ¿sale? Entonces es importante que tengamos esos documentos internos donde el trabajador solicita que sus vacaciones sean en tales días, el patrón autoriza, etcétera. Perla dice, ¿las denuncias son anónimas? Perla, te decía yo que a través de esta plataforma del trabajador hacia la autoridad no, porque sí te identifica, es decir, si proporcionas tu nombre, tu CURP, si no mal recuerdo, y tu correo y creo que número telefónico de la autoridad hacia el patrón. Lo que garantiza en este caso es que de la autoridad, perdón, del trabajador hacia la autoridad, lo que garantiza es que de la autoridad hacia el patrón va a ser anónimo. ¿Por qué? Porque incluso se menciona que el propio inspector no va a tener la información de qué trabajador reportó, simplemente por medio del sistema va a detonar las revisiones y ni siquiera, como lo hacen por plataforma, por esta plataforma CIAPAS, creo se llama, donde reportan los inspectores, ahí mismo les asignan sus revisiones, ¿no? Entonces ahí es donde es anónimo. Ahora, si tú no te quieres identificar como trabajador de plano ni por medio de la plataforma, hay un teléfono que dio la Secretaría para que por medio de ese teléfono puedas hacer tu denuncia ahora sí totalmente anónima. Y está en esa misma plataforma de Cical, ahí puedes encontrar el teléfono y ahí sí es que ni siquiera te identifiques como trabajador. Dice María Elizabeth, algunos patrones consideran que no deben pagar horas extras a empleados administrativos, ya que los llaman de confianza. Sí, María Elizabeth, es por desconocimiento, fíjate, de la ley. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, sí es cierto que somos de confianza y en la propia Ley Federal del Trabajo viene la definición de un trabajador de confianza, pero eso no te exime de ningún derecho laboral. En ningún lugar de la Ley Federal del Trabajo dice que si eres trabajador de confianza no vas a tener pago de horas extras, ¿vale? Entonces, es desconocimiento tanto del patrón como de los propios trabajadores que no lo exigimos. Entonces, es eso. Germán, complemento, información, la empresa de outsourcing, su único cliente es la Administración Pública Federal y tienen considerados ambas como partes relacionadas. Ay, Germán, sí, es un problema con esta parte de los outsourcing. Y te decía, al final del día, si tú te tienen como honorarios, creo que me comentabas, pues al final también puedes hacer tus denuncias, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente no hay un reconocimiento de derechos laborales para ti, ¿no? Aunque seas profesionista o lo que sea. Dice, ¿se debe dar el recibo de nómina al colaborador para que lo firme? Fíjate, Olivia, que sí, pero también la propia Ley Federal del Trabajo ya te dice que en el caso de los FDIs, pues no es necesario que estén firmados, basta con que estén timbrados, ¿sale? Entonces, no necesariamente ya se necesita la firma autógrafa del trabajador. Daniel, buenas tardes. Si en un despacho contable no tienen un reglamento registrado ante la Secretaría del Trabajo y me despiden con fundamento en ese reglamento, ¿puedo demandar al despacho? Ya que solo firmé la renuncia forzada. Híjole, Daniel, el problema es que firmaste renuncia. Y ahí lo difícil es comprobar que fue forzada, ¿vale? Sí lo puedes denunciar, pero el problema es que tú firmaste una renuncia. Y ahí cuando firman renuncia, y yo lo he visto con mis casos que me han llegado, que lo pasamos al abogado, a la abogada laboral, que normalmente cuando ya hay una firma de renuncia es bien difícil comprobar que fue bajo coacción, ¿vale? Entonces ahí sí va a ser muy complicado y sí pudieras haber tenido todos los elementos y mucho más si su fundamento era un reglamento interior que ni siquiera estaba registrado. El problema es que firmaste la renuncia. Nunca se debe de firmar renuncia. Yo sé que hay muchas situaciones, pero ya en ese caso es muy difícil comprobar que te obligaron a firmarla, ¿vale? Pero pues puedes tratar. Puedes acudir a Profedet, donde te dan orientación gratuita legal.
Juan, la constancia de Procadist contaría como capacitación. Hay algunas constancias que sirven como capacitación, pero al final del día las que acepta la Secretaría más fuertemente son estas constancias de S3. María Guadalupe, para descargar la constancia de profesiones hay que configurar algo porque no me abre nada. Estaba fallando, Mayra, la plataforma, porque justo como la empezamos a dar a conocer, pues fue